en ese cierre que se aproxima del viejo continente. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Se están produciendo ya los últimos ajustes en la sesión europea, últimos ajustes de precios. Enseguida volveremos a conectar con Raquel Reiro a pie de parque en la Bolsa de Madrid para ver cómo terminan cerrando las principales plazas bursátiles europeas. En negativo, evidentemente, eso está más que descontado. Movimientos en terreno rojo a lo largo de toda la sesión y también en Estados Unidos estamos viendo el mismo tono. Mientras tanto, repasamos algunas de las noticias que les hemos ido informando en el día de hoy, por supuesto poniendo el foco en primer lugar en el Banco Central Europeo y en el mensaje que nos dejaba esa aceleración de retirada de estímulos y en la finalización de sus compras netas bajo el programa APP. La institución ha anunciado que va a acabar con ese programa en el tercer trimestre de 2022, pero dice que antes va a acelerar las compras a 40.000 millones en abril para luego reducirlas hasta 30.000 en mayo y 20.000 millones en junio. Además, el Banco Central Europeo ha reiterado que no va a ajustar los tipos de interés hasta después del fin de ese programa y ha añadido que lo va a hacer de forma gradual. Respecto al PEP, confirma que va a acabar a finales de marzo, tal y como se esperaba, pero ha abierto la puerta a reanudarlo si la pandemia sigue causando shocks en el mercado. Además, Christine Lagarde ha anunciado la actualización de las perspectivas económicas del Banco Central Europeo. Cree que la inflación va a seguir por encima del 5% a final de año y que va a rozar el 2% todavía en 2024. The baseline for inflation in the new staff projections has been revised upwards significantly, with annual inflation at 5.1% in 22, 2.1% in 23, and 1.9% in 24. Inflation excluding food and energy is projected to average 2.6% in 22, 1.8% in 23, and 1.9% in 24, also higher than in the December projections. Longer-term inflation expectations across a range of measures have re-anchored at our inflation target. The Governing Council sees it as increasingly likely that inflation will stabilize at its 2% target over the medium term. Además, Christine Lagarde ha hablado de los efectos económicos de la guerra. Sobre las sanciones contra Rusia, la presidenta del Banco Central Europeo ha añadido que todavía no han causado una presión significativa en los mercados financieros. Sanctions against Russia, including the exclusion of some Russian banks from SWIFT, have so far not caused severe strains in money markets or liquidity shortages in the euro area banking system. Analizábamos ese mensaje de Christine Lagarde, sus palabras, con Luis Garbía, el director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Él decía que Christine Lagarde ha hecho trampas, a pesar de que su mensaje ha sido tranquilizador. Veo un circo, como bien comentabas, de varias pistas, y por empezar por algún sitio, si quieres vamos a la comparecencia de Christine Lagarde y desde ahí vamos, porque al final la comparecencia de Christine Lagarde, desde un punto de vista estético, ha sido impecable, o sea, me ha encantado, tenía una sensación de paz y de tranquilidad, y de repente, efectivamente, se ha acabado la comparecencia y he despertado. Y me he vuelto a acordar de que existe Rusia, de que existe Ucrania. A todos se nos ha olvidado un poquito que existe China. Que por China, si te parece, al final preguntaré también. El mensaje de Christine Lagarde ha sido un mensaje tranquilizador donde ha usado, bajo mi punto de vista, algún truco, ha hecho trampas. Y además añadía, no es que haya parado los estímulos, es que directamente ha echado el freno. De un programa que estaba presupuestado en 270.000 millones de euros a un programa que está presupuestado en 90.000 millones de euros.
Es decir, no es que haya parado los estímulos, es que ha pisado el freno hasta el punto, como los picapiedra, que está parando con el pie en el suelo. Y al mismo tiempo lanza un mensaje de whatever it takes, seguiré siendo flexible. Y yo lo que sí que veo, pensando en los hechos, es que ha parado todos los estímulos. Los ha parado y no podía anunciar que los iba a parar de un día para otro. Pero el mensaje, la estética del mensaje, parece que todo sigue igual, Marta. Y mientras tanto, otras referencias de la inflación europea y las perspectivas que maneja el Banco Central Europeo, pasamos a la inflación en Estados Unidos. Un dato de IPC que no ha generado sorpresas. La inflación en febrero se mantiene en el 7,9%, que era lo que esperaba el mercado. Supone un repunte de 4 décimas si lo comparamos con el dato de mes de enero del 7,5%. Entre otras cuestiones, también conocíamos esas peticiones semanales de subsidio por desempleo que aumentan en la última semana a 227.000 y esto supone un repunte de 11.000. Y ahora ya sí, pasando a algunas protagonistas en el lado empresarial, seguimos vigilando de cerca todas las compañías que están prescindiendo o paralizando sus actividades en el mercado ruso. Varias entidades, una de ellas Goldman Sachs, que se convertía en el primer banco en Wall Street en abandonar sus operaciones en Rusia. Marta Vilar, muy buenas tardes y además de Goldman Sachs también pondremos el foco en una europea. Eso es, bueno, de momento Goldman Sachs, Marta, ha comunicado, pues la propia compañía ha hecho y ha lanzado ese comunicado donde decía que va a abandonar esas operaciones en Rusia. Explica que lo hace para cumplir con los requisitos de los reguladores. Dice que la empresa está enfocada en apoyar a sus clientes para manejar o cerrar sus obligaciones en el mercado y también para asegurar el bienestar de la ciudadanía. Por su parte, citabas una empresa europea, un banco europeo, para ser concretos, Deutsche Bank, que hace todo lo contrario a lo que ha hecho Goldman Sachs. Deutsche Bank insiste en que no va a salir de Rusia porque dice, lo ha dicho hoy en la CNBC, no es práctico en su caso. Y a Goldman Sachs, o bueno, la decisión, por ejemplo, en el caso de Deutsche Bank, de todo lo contrario, seguimos también vigilando algunas empresas que sí han cortado sus relaciones con Rusia. En Europa, pues por ejemplo, Nestlé, aunque también mirábamos a Mondelez, a Sony, Philip Morris, la estadounidense tabacalera, son algunas de ellas. Sí, Nestlé y Mondelez International han seguido las acciones de sus competidores Procter & Gamble y Unilever al detener esas inversiones en Rusia. Las 4 empresas van a seguir suministrando productos esenciales y Mondelez pretende ayudar a mantener la continuidad del suministro de alimentos en Rusia. El fabricante de cigarrillos Imperial Brands también suspende sus operaciones en el país, mientras que su rival Philip Morris solo reducirá la fabricación. Sony, por su parte, ya ha suspendido sus estrenos de cine en Rusia y va a tomar ahora también medidas adicionales. Ojo, porque va a suspender los envíos de PlayStation. Y las mineras también siguen siendo protagonistas. En Londres, una de ellas, Rio Tinto, ha cortado lazos con las empresas rusas por la guerra en Ucrania. Sí, es la primera de las grandes mineras que hace un movimiento de este estilo. Rio Tinto no tiene activos operativos ni tampoco empleados en Rusia para poder retirarlos. Claro, tampoco los tiene en Ucrania, pero la medida se produce en un momento en el que las empresas occidentales se ven sometidas a una creciente presión para salir del país desde que comenzó la invasión en Ucrania el 24 de febrero. Y otra minera que cotiza en el FTSE de Londres, aunque sus títulos se han paralizado, son los de Ebraz, suspendidos de cotización después de las sanciones a Roman Abramovich, que es su mayor accionista. Sí, Abramovich, hay que recordar que es el propietario del Chelsea y es uno de los 7 empresarios rusos a los que se les ha congelado los activos y también se les ha prohibido viajar. La Autoridad de Conducta Financiera ha suspendido en Londres esa cotización de la minera Ebraz. Lo ha hecho esta mañana para proteger a los inversores a la espera de que se aclare el impacto de esas sanciones. Ebraz ha llegado a caer un 16% después de que se anunciasen esas medidas contra su propietario. Y bueno, siguen paralizadas a lo largo de la sesión esos títulos de Ebraz. También miramos a Credit Suisse, que ha anunciado una exposición a Rusia de 914 millones de dólares. Sí, según datos del año 2021. Es una exposición que, bueno, a finales del año pasado incluía, por ejemplo, derivados, pero también exposiciones de financiación en su banco de inversión, en su negocio suizo y también préstamos de clientes ricos a través de su negocio de gestión patrimonial. Según la entidad, la exposición de riesgo de crédito por país a Ucrania o Bielorrusia no eran significativas a finales de 2021.
Entre otras cuestiones, también miramos a otra entidad, BNP Paribas, que bloqueaba el acceso a sus sistemas informáticos al personal en Rusia ante el temor a un posible ciberataque. Sí, es el mayor banco en Francia y ha apartado a su personal en Rusia de sus sistemas informáticos internos para reforzar así sus defensas contra cualquier posible ciberataque. Es el primer gran banco que excluye al personal de Moscú de sus redes informáticas. BNP Paribas ha puesto en alerta máxima a sus empleados, pero de otros lugares, ante las amenazas cibernéticas procedentes de Rusia tras la invasión a Ucrania. Y seguimos viendo cómo en el viejo continente predominan las caídas más voluminosas que las que hayamos podido ver a estas alturas en la sesión estadounidense. El MIPTEL italiano, el más perjudicado entre las principales plazas, abajo un 4%, un IBEX 35 que consigue mantener el tipo de los 8.000 puntos, y en Estados Unidos pues tenemos un Nasdaq que en estos momentos está siendo el más bajista, 2,3%, 13.426 puntos, y una compañía protagonista entre las grandes tecnológicas, que es Amazon, que ha anunciado un split, va a dividir cada una de sus acciones en 20. Sí, lo ha anunciado su Consejo de Administración, pero la decisión todavía está pendiente de la autorización de la Junta de Accionistas, que se celebra en mayo. El objetivo de la operación, según la compañía, es hacer más accesible la entrada a nuevos inversores. La medida también sirve para apoyar y aportar mayor liquidez y facilitar la compensación a los trabajadores que tengan participaciones. El precio de cada título en su último cierre pues fue de $2.785. La medida también sirve para aportar mayor liquidez, y además de esa fragmentación, Amazon ha aprobado una recompra de acciones por valor de $10.000 millones. Muchas gracias, Marta. Y vemos cómo Amazon es de las pocas compañías que suben en Nasdaq, a pesar de las caídas que vemos en el índice. 4,7% de repunte, $2.916 el título. Y ahora ya sí, con esos últimos ajustes en el viejo continente, nos trasladamos a la Bolsa de Madrid, donde está Raquel Herrero, observando pues esos últimos movimientos en la sesión bursátil del viejo continente. Buenas tardes, Marta. Pues efectivamente termina la sesión del viejo continente con recortes del 1,15% en el caso del selectivo de la Bolsa de Madrid. 8.069 puntos para el IBEX 35, que consigue aguantar esa cota de los 8.000 puntos, impulsado por el sector bancario. Hemos visto cómo Sabadell lideraba las alzas, seguido de Bankinter, después de conocer esa intención del Banco Central Europeo de seguir adelante con la normalización de su política monetaria. Le sigue Almirall como tercera más alcista de la tabla, con un rebote del 2,7%. Este impulso del sector bancario no lo hemos visto en el resto de bolsas europeas, donde las entidades han cotizado al cierre en rojo. Incluso BBVA, finalmente, dentro de la bolsa española, ha terminado con pérdidas de apenas unas décimas. Lo que ha lastrado el selectivo español al IBEX 35 pues ha sido una jornada más Inditex, con recortes del 4,7%. Sigue muy penalizada la textil gallega tras anunciar el cierre de sus tiendas en Rusia. Recortes del 4,7% al cierre, 21,57 € la acción. La segunda más bajista ha sido Siemens Gamesa, con recortes del 3,99% hasta los 18,39 € el título. En el parque europeo, pues hoy han destacado también la caída en el Eurostock 50 de algunos sectores. Es el caso del lujo, como hemos visto, por ejemplo, esas cuentas que no han gustado de Hugo Boss y que han penalizado a otras compañías como Kering, Hermès o Louis Vuitton. Pero incluso en el selectivo español, pues veíamos algunas entidades que han seguido castigadas, como es el caso de la italiana Intesa Sanpaolo. En el resto de plazas del viejo continente hemos visto un cierre con un recorte del 3,16% para el Eurostock 50, el 3.646 puntos. El DAX alemán se deja un 2,9% en los 13.442 enteros, y caídas cercanas también a ese 2,9% para el K40 de París. El IBEX 35 ha sido una de las menos bajistas, en una jornada que ha estado marcada por ese dato de inflación en Estados Unidos, ese casi 8% de IPC interanual en el mes de febrero, y sobre todo por los mensajes del Banco Central Europeo, unos mensajes que han llegado a impulsar el euro frente al dólar, pero que finalmente, pues tras ese dato IPC y esa expectativa de que la FED también siga con su senda de normalización monetaria, ha hecho que el dólar vuelva a recuperarse, y ahora mismo el cruce entre las dos divisas al cierre es de 1,10. En el frente de las materias primas, durante esta jornada hemos vuelto a ver subidas en los precios del petróleo. Sigue por encima de los $112 el Brent de referencia en Europa, y
Quizá la subida, la que estamos viendo en las rentabilidades de los bonos, tanto el estadounidense con esas perspectivas de la Fed como los de la eurozona con las perspectivas del Banco Central Europeo. El estadounidense a 10 años se coloca en el 2% de rentabilidad, el Bund alemán en el 0,26% y el bono español a 10 años termina la jornada en el 1,26%. Muchas gracias, Raquel. Y como dices, repuntes los que estamos viendo hoy en el petróleo, con un Brent por encima de los $112 el barril, un West Texas en $109 y también de las últimas horas que íbamos conociendo era esa reunión entre el ministro iraquí del petróleo, Jabbar, y el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, quienes han coincidido en que la OPEP Plus está interesada en lograr un equilibrio entre oferta y demanda y en garantizar la estabilidad del mercado. Declaraciones que han hecho, ha informado de todo ello el Ministerio de Petróleo iraquí en un comunicado, una reunión que se ha producido en el marco de esa evolución del mercado del petróleo a tenor de la guerra en Ucrania. Es la perspectiva que tenemos hoy en un mercado en el viejo continente que, como decimos, cierra en negativo. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados. Y con este cierre en negativo